Buenos días con todos, un gusto volver a verlos. El día de hoy vamos a conversar acerca de MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. ¿Ok? Por eso es muy importante recordar los temas anteriores ya vistos sobre el movimiento. Ya vamos a hablar un poquito del tema. Vamos a dar inicio. Primero voy a tomar asistencia cada vez que sea nombrado. Por favor, activa su micrófono y me ayuda con la palabra presente. ¿Okay? Entonces voy a proceder a tomar lista. Tengo Andrade María. Presente. Helen Baus. Ha llegado. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. ¿Está todavía? Justin Castillo. Tiffany Chong. Tiffany, no. Esther Escobar. Presente, Miss. Esther, gracias. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Presente. Paul Hoyos. No lo vi, me parece. Paul Hoyos no ha llegado. Ahí está. Carlos Intriago. Carlos, no. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. José Mogro. Mogro, no. Me esperan un ratito. Ok, ya lo sigo nombrando. Mogro no ha llegado, ¿verdad? Tiffany, se acaba de integrar Tiffany. Ok, me quedé en Mogro. Ashley Murillo. Presente. Maeva Pinargote. No ha llegado. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Tampoco lo vi ahí, que me da la impresión. Iker, no, ¿verdad? Iker, no. Kiara Solórzano. Presente. Daniela Vinuesa. Daniela. Sí, ya me puse el presente. No tiene micrófono Daniela. ¿Dónde está Daniela? Daniela. Daniela, hola. Bueno, recién se va a colocar los audífonos, parece. Ya vamos a hablar con ella. Leonela, creo que era Leonela Guiñaga, ¿verdad? Sí, presente. Leonela, justo que no me recuerdo mucho el nombre todavía. Macías Trujillo. Macías Trujillo, me parece que sí lo vi. Presente. Sí, Ángel, ok, gracias. Ariana Balseca. Presente. La señorita Vinosa todavía no llega, ¿verdad? Ya la nombré, no dijo presente. Ok, listo, no hay problema, Daniela. Intriago se acaba de integrar, me espera un momento, Intriago. Ok, por favor, así vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿ok? Yo los voy a ir nombrando durante las clases para ponerles la asistencia, ya no es necesario que lo escriban en el chat. Muy importante, sugerencias que nos han dado, es que para poderlos admitir a la reunión debe estar debidamente su nombre y su apellido en el perfil, por favor. Y automáticamente que ingresan deben activar la cámara.
¿ok? Por situaciones que se han presentado, ya sea en la institución o en otras instituciones que me imagino han escuchado, ¿no? Entonces, para no sufrir estas interrupciones en las clases, necesito que trabajemos bajo esos parámetros, ¿ok? Entonces, Intriago, por favor, necesito que habilites cámara. La única que queda con el nombre es el otro usuario de Matthew por el inconveniente que tiene. Pero Intriago, por favor, ¿tienes algún inconveniente con cámara? Si no me contesta y no veo cámara, simplemente no está en clases, no me consta que está recibiendo la clase. Y me toca informarle a su tutor. ¿Ok? Listo, entonces comencemos por favor. Como les indicaba, bienvenidos, buenos días a los que recién se integran. 7:10 yo habilitaré la reunión y de ahí los iré admitiendo poco a poco para no perder esos minutos. No puedo activarla antes para no perder esos minutos. ¿Ok? ¿Algún tema que necesiten Mister, que lo retomen? Dime, Esther. no mande tarea, por favor. Estamos viendo física una vez a la semana, Esther. Intriago, ahí está Intriago ya. Intriago, por favor, ubica bien la cámara. Ubica bien, ok. Paul, bienvenido, buenos días. Habilita cámara, por favor, Paul. Okay. Listo, entonces voy a continuar. ¿Algún tema de los anteriores que deseen que retomemos? Recuerden, vimos al inicio, en la primera clase, vimos todo lo que eran los conceptos sobre el movimiento, ¿no? Vimos que era una trayectoria, simplemente una línea imaginaria que describe el movimiento. Vimos que la distancia, ¿sí?, es la medida de dicha trayectoria, ¿no? Ya un valor numérico de esa trayectoria. Desplazamiento es un vector que simplemente toma como referencia el punto inicial y el punto final. ¿Qué más vimos sobre magnitudes del movimiento? Hablamos sobre velocidad. ¿Qué era la velocidad? ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy en MRU? ¿Quién recuerda el concepto de velocidad? Recuerden que les dije que asocien el concepto con la ecuación. ¿Quién recuerda qué era la velocidad? ¿Alguien que me ayude de lo que recuerde? Es la fuerza que ejerce un objeto. Fuerza. No hemos hablado de fuerza, Leonardo. Más La adelante distancia veremos. que recorre un cuerpo. Distancia. El ¿Ok? cambio de posición con respecto al tiempo. Correcto, ahí sí, ¿ok? Y si hablamos de que es una distancia, tendríamos que decir al final que la velocidad estaría en metros, si hablamos de distancia, no, ¿ok? Velocidad sería cambio de posición con respecto al tiempo, ¿ok? Recuerden que movimiento tenía un concepto parecido, pero hablábamos ya de un sistema de referencia cuando hablamos de movimiento, ¿no? Y la aceleración, ¿qué era la aceleración? ¿Quién recuerda qué era la aceleración? Si la velocidad es el cambio de posición, ¿qué creen que es la aceleración? Enfoquémonos. La mayoría ha de disponer de un vehículo. Cambio de velocidad. Correcto, ¿verdad? Si hay un cambio de velocidad va a aparecer la aceleración, ¿no? Entonces, enfoquémonos a lo que nos sucede en la vida diaria, ¿no? Donde nosotros vemos este fenómeno físico, esta variable física, en el cambio de velocidad del vehículo en el que nos transportemos, ¿verdad? Si aumenta su velocidad, está acelerándose. Si empieza a disminuir la velocidad, se está desacelerando. Entonces, si yo les pido un concepto, simplemente nos basamos en la ecuación. Velocidad, cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Si les pido aceleración, sería el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, lo que les he preparado para el día de hoy es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a ver la parte de la teoría. Ahí pueden visualizar mi cámara, ¿verdad? Mi pantalla, perdón. ¿Ok? ¿Me ayudas, Malena? Los objetivos de movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes tienen en plataforma este contenido. Aquí primero les he propuesto un video, ¿sí? Pero necesito que esto lo revisen en plataforma para no se nos lleve el tiempo de la clase. ¿Ok? Es lo mismo que yo voy a explicar. En los objetivos, por favor, Malena, ¿me ayudas? Objetivos. Conocer las características del movimiento rectilíneo uniforme. Relacionar tablas de valores con representaciones gráficas. Utilizar el concepto dependiente de una recta para calcular la velocidad. Conocer y aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme.
Muchas gracias, Malena. Ok, aquí quiero hacer la pregunta. Primero, quiero estar seguro de que vieron pendiente de una recta. ¿Vieron ese concepto en matemáticas? Pendiente de una recta. Es muy importante. ¿Lo vieron o no lo vieron en matemáticas? ¿O no lo recuerdan? ¿Alguien que me ayude? No lo recuerdo. Ok, me ayudó Matthew. No lo recuerdo yo tampoco. Pero sí recuerdan que vieron ese tema. No recuerdo qué había ese El tema. nombre me suena, pero no recuerdo si haberlo estudiado full. Ok, listo. Entonces, necesitaría que igual lo revisen. Igual yo lo voy a explicar brevemente porque es parte de la clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, la definición de MRU. Ok, ¿me ayudas por favor, Esther? La definición. Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo, Sí, movimiento uniforme, rectilíneo uniforme. cuando su trayectoria es una recta y además su velocidad permanece constante. Ok, muy importante, por favor, ¿sí? En el video van a escuchar que dice que es rectilíneo uniforme cuando hace distancias iguales en tiempos iguales, ¿ok? Si se dan cuenta, ¿qué está sucediendo aquí en la gráfica que les muestro? Él está recorriendo cada segundo cuántos metros de distancia. 5. 5 metros, ¿no? Entonces, eso van a poder escuchar en el video que les he compartido en la plataforma. Recuerden revisar el contenido. Dice claramente, movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si se dan cuenta, entre cada distancia, intervalo, hay un segundo de diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante en movimiento rectilíneo uniforme? Que cuando realiza este movimiento, su velocidad siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el mismo valor. Por eso les he subrayado aquí el valor de la velocidad, ¿no? Recuerden, ¿no? Si hizo entre el tramo A y el tramo B, halló la velocidad. ¿Cómo es la velocidad? Recuerden la diferencia de posición, el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces sería 5 metros menos 0. En el numerador me quedaría 5 y el tiempo siempre es un segundo. Entonces 5 dividido por 1, velocidad de este tramo, 5 metros sobre segundo. Si aplico lo mismo entre el tramo B y C, o entre el tramo C y D, como lo tienen aquí en la gráfica, van a ver que la velocidad siempre va a ser la misma. ¿Está claro cómo se calcula la velocidad en la gráfica? Recuerden, en el numerador es el cambio de posición, en el denominador es el cambio del tiempo. Donde, esta sería, si yo hago entre A y B, B sería los valores finales y A sería los valores iniciales. ¿Ok? Y todo cambio siempre es final menos inicial. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, por favor? ¿Preguntas de eso? Avanzamos entonces. Si tienen preguntas, háganlas. No tengan miedo de preguntar, por favor. No se queden con las dudas. Estamos claros hasta aquí. Vamos a ver las características, ¿ok? Es muy importante. Recuerden que la siguiente semana avanzamos nuevamente clases y, si no me equivoco, la semana del 6 ya viene a ser evaluación. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿me ayuda, por favor, Emily, con la primera característica? Solo la primera, por favor, y vamos a ir analizando. Su trayectoria es una línea recta. ¿Okay? Primera característica, recuerden que la unidad 1 es movimiento en una dirección. Por lo tanto, si hablo de MRU, estoy hablando de que la trayectoria que realiza siempre va a ser una línea recta. Por eso es movimiento rectilíneo. ¿Ok? ¿Me ayudas, Leonela? La segunda característica. Su velocidad permanece constante. Ok, esto es muy importante que se lo graben, por favor. En MRU, la velocidad es constante. Ahora, aquí quiero ver su parte de análisis. Si yo digo que la velocidad nunca cambia, ¿qué magnitud física no habría? Pensemos un poquito. La aceleración. Correcto, efectivamente. Si la velocidad es constante, en MRU, la aceleración, ¿cuánto valdría? 0, correcto. Okay, no alcancé a identificar quién me dio la respuesta, pero perfecto, ¿no? Recuerden, no me gusta que los estudiantes sean mecánicos, sino que analicen un poquito, no tiene nada de dificultad.
Entonces, si nosotros vemos aquí que la velocidad permanece constante, eso me indica automáticamente del concepto que ya revisamos, ¿no? Si hay cambio de velocidad, aparece aceleración. Pero si aquí me dice que en MRU la velocidad no cambia, quiere decir que la aceleración es cero. ¿Ok? Muy claro con ese concepto, por favor. Grábense esa parte, ¿no? Vanessa, ¿me ayudas? Sería la tercera característica, por favor. El objeto cambia su posición al variar el tiempo. ¿Ok? Esa característica es el concepto de velocidad, ¿verdad? Viene a ser el concepto de velocidad. Cambio de posición al variar el tiempo. Eso es velocidad. ¿Ok? ¿Me ayudas, María? La cuarta característica. El objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ok, lo recalqué al inicio, ¿verdad? MRU se dice que el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esto lo van a complementar revisando el pequeño video, a lo mucho dura 2 minutos, sobre MRU. ¿Ok? Ahí les va a indicar eso, van a ver el movimiento de la tortuga, cómo la tortuga va a una velocidad constante y siempre realiza la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Ok? ¿Me ayudas, Hilary? Sería la quinta característica. Ya la habíamos deducido, ¿me ayudas? La quinta, por favor. Debido a que la distancia es constante, la aceleración es cero. Ok, la velocidad, Hilary. Debido a que la velocidad, ¿ok? Recuerden, este contenido está en plataforma. Revísenlo, por favor, para que vayan estudiando, ¿no? Debido a que la velocidad es constante, la aceleración es cero, ¿no? Ya una compañera me ayudó a deducirlo y es muy importante que lo tengan claro, ¿no? Y por último, Ángel, la última característica. Perdón que le interrumpa. Justin dice que se va a conectar en la segunda hora, porque no tiene internet ahorita. Está usando datos. Ya, por favor, indícale que debe justificar al correo de coordinación, por favor. Listo, mister. Ok, listo. A ver, se me fue la idea. Estábamos... necesito que me ayudes, Ángel. Quinta característica, la distancia y el tiempo son magnitudes directamente proporcionales. Ok, ya vamos a ver más adelante este concepto de directamente proporcional o inversamente proporcional, que ustedes lo tienen que haber visto en su momento en matemática, en regla de 3, por ejemplo. Ok, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales y cuando son inversamente proporcionales. Ok, brevemente les explico. Son directamente proporcional cuando, a medida que la primera magnitud aumenta o disminuye, lo mismo le ocurre a la segunda. ¿Me explico? Si la distancia aumenta, el tiempo también aumenta. Es lógico, ¿no? Si la distancia disminuye, la recorro en menos tiempo. Eso es directamente proporcional. Cuando ambas aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Mientras que inversamente proporcional, que no es, ya lo vamos a ver también así mismo más adelante, es cuando si una magnitud aumenta, ¿qué le ocurre a la otra? La otra disminuye. ¿Ok? Ya lo voy a explicar en detalle más adelante. Vamos a ver las ecuaciones de MRU. La ecuación de MRU es una. Una es la principal. Las otras, simplemente hago un despeje de ecuaciones. ¿Qué tal estamos en despeje de variables? ¿Cómo les va en despeje de variables? Si lo tienen claro, ¿ok? No quiero que se vayan a aprender las 3 ecuaciones, porque simplemente es una, y si me toca hallar otra magnitud diferente, lo único que hago es un simple despeje de la primera ecuación, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Okay? Atiendan, por favor. Se considera lo siguiente, ¿no? En movimiento hablamos de posición, hablamos de velocidad y hablamos de aceleración. Ya sabemos que la aceleración para este movimiento es 0. La velocidad es constante, ¿ok? Y la posición, si yo quiero hallar posición, que la represento con la letra X, posición con respecto al tiempo, ¿ok? La ecuación es posición inicial más velocidad por tiempo. Posición inicial, aquí está el detalle, más velocidad por tiempo. Por lo general, esta magnitud, si se dice que el objeto parte del reposo, por lo general esta magnitud es 0. Depende del ejercicio. Habrá ejercicios donde no me den posición inicial y simplemente debo multiplicar la velocidad por el tiempo.
Por eso es importante que ustedes lean el ejercicio e identifiquen las magnitudes presentes en el ejercicio. ¿Ok? Esta es la ecuación base. Vuelvo y repito. Por lo general, la posición inicial se considera que parte del reposo o parte de una posición cero. Por lo tanto, esta magnitud no la utilizaremos en ciertos ejercicios, sino que directamente deben saber que para calcular la distancia necesito multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Eso lo quiero que lo vean aquí en los ejercicios. Me voy a adelantar a la parte de los ejercicios para que vean esta pirámide, a ver si les ayuda a recordar las ecuaciones. ¿Ok? Quiero que vean esta pirámide. Miren, como les indico, ¿no? Solo una es la ecuación principal y estas dos simplemente se derivan o se despejan. Miren la pirámide, por favor. Las tres magnitudes que intervienen en MRU. La posición, la velocidad y el tiempo. Entonces, si ustedes se la quieren grabar las ecuaciones usando esta pirámide, se las explico cómo funcionaría. Si yo quiero hallar posición, ¿qué debo hacer? Multiplicar velocidad por tiempo. ¿Sí lo ven aquí? ¿Ok? Si yo quiero posición, aquí abajo, velocidad por tiempo. Aquí está la ecuación, velocidad por tiempo. ¿Sí? Si yo quiero hallar velocidad, ¿cómo despejo velocidad de esta ecuación? Si me aprendo una, ¿cómo despejo otra magnitud de esa ecuación? ¿Qué está haciendo el tiempo aquí? El tiempo está multiplicando, ¿no? Entonces, si yo quiero que velocidad me quede despejada o me quede sola, ¿qué debo hacer con el tiempo? Pasarlo a dividir. Pasa a dividir acá al primer lado de la ecuación, ¿verdad? Por lo tanto, aquí está lo que me indica Vanessa, ¿no? Si yo quiero velocidad, la posición se la divide para el tiempo. Y este es el concepto de velocidad, ¿no? El cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre si yo me aprendí esta ecuación y yo no quiero hallar posición, sino que quiero tiempo? ¿A quién muevo aquí de esta ecuación? ¿A quién debo mover? A velocidad. A velocidad, Sí. correcto. Entonces, ¿la velocidad qué está haciendo aquí? Está multiplicando, pasaría a dividir a la posición, ¿verdad? Que es la ecuación que les he puesto acá. Ok, Daniela se salió de la reunión, Daniela. Espera un momento. ¿Qué ocurre con Daniela? Daniela está por ahí, ¿no? Deben tener activa cámaras, por favor. Las cámaras. Ok, entonces, estas son las tres ecuaciones. Vuelvo y repito, suficiente con que se aprendan una, puede ser la del concepto de la velocidad, y luego lo único que hago es despejar la magnitud que necesite, o se la pueden aprender utilizando la pirámide. ¿Por qué? Si se dan cuenta, para hallar posición, ¿qué debo hacer? Multiplicar velocidad por tiempo. Entonces serían estas dos magnitudes multiplicándose acá abajo, ¿no? Si me piden velocidad, ¿qué me queda en velocidad? X sobre T. ¿Sí lo ven? X sobre T. Y si me piden tiempo, me pidieran tiempo, ¿qué me queda? X sobre B. Es simplemente un artificio matemático o físico que les quiero enseñar, o que se lo aprendan si es que no se graban las ecuaciones o si no tienen claro cómo despejar. ¿Okay? Pueden tener este triángulo, si se dan cuenta, si yo quiero posición, multiplico velocidad por tiempo. Si yo quiero velocidad, ¿qué me queda? X sobre T. En cambio, si yo quiero tiempo, me va a quedar X sobre B. ¿Okay? Pero la ecuación principal es la de velocidad, la que nosotros vimos, ¿no? Velocidad igual a posición sobre tiempo. Y de aquí lo único que hago es despejar. Si yo quiero posición, este tiempo que está dividiendo pasa acá a multiplicar y voy a obtener esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Estas son las ecuaciones de MRU. Con que se aprendan una es suficiente, porque las otras dos simplemente son despeje de ecuación, despeje de variables. O se la pueden aprender usando este triángulo, pero en esta posición que está, ¿ok? No pueden mover ninguna variable. X debe estar arriba, velocidad a la izquierda y tiempo a la derecha, ¿no? Para que apliquen este artificio físico o matemático, si lo quieren ver así. ¿Preguntas hasta ahí antes de avanzar, por favor? ¿Preguntas? Por favor, no se queden callados. Si tienen preguntas, háganlas. Este es el momento. Ok, Daniela, no sé si volvió a ingresar Daniela. Daniela, no sé qué ocurre con Daniela, el internet de Daniela quizás. Mismo le consultamos. Entonces, ahora voy a compartirles un ejercicio, ya que no hay preguntas. Y en su plataforma tienen más ejercicios igual para que revisen.
Vamos a ver uno para ver si les queda claro. Okay. Recuerden, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. La fórmula principal, simplemente apréndanse la de la velocidad, x sobre t, posición sobre tiempo. Si necesito otra magnitud diferente a velocidad, lo único que hago es un despeje de fórmula, ¿ok? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Por favor, atiendan. Vuelvo y repito, la parte de física de primero bachillerato es la más importante. Profe, dice Daniela que se le fue el internet y por eso se salió. Sí, ya le volví a aceptar. Esperemos no le siga molestando el internet. Puede darse, ¿no? ¿Mandé? Se me fue la luz. Se te fue la luz. No hay problema, ¿no? Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Estamos prestos a eso, ¿no? Por eso en la primera reunión que hubo se indicó que la tolerancia con conectividad, ¿no? Le puede pasar al estudiante o me puede pasar a mí. Si en algún momento me llega a pasar a mí el tema de internet o la luz, tranquilos, la clase no se pierde, simplemente se la reprograma en otro horario, ¿ok? Listo, ¿me ayudas por favor, Ariana, con la lectura del ejercicio? Un móvil viaja a 60 kilómetros por hora durante 30 segundos. ¿Qué distancia habrá recorrido? Ok, gracias, Ariana. A ver, atiendan por favor, ¿no? Si estamos trabajando un ejercicio de MRU, ¿cuáles son las tres magnitudes que van a estar presentes? Posición, velocidad y tiempo. ¿Correcto? Son las tres magnitudes en MRU, ¿no? Posición, velocidad y tiempo. Por lo tanto, vamos a hallar esos datos. ¿Quién me ayuda a qué datos puedo sacar del ejercicio? Puedo sacar la velocidad que es 60 kilómetros y el tiempo que son 30 segundos. Ok, muchas gracias. Correcto. Inicialmente de mi ejercicio, recuerden, lean varias veces e identifiquen magnitudes, ¿no? Para eso deben saberse las unidades. Lo que dijo el compañero, ¿no? Del ejercicio yo puedo sacar que la velocidad es 60 kilómetros hora. Puedo sacar un tiempo de 30 segundos. ¿Y cuál es la incógnita? ¿Qué necesito allá? La velocidad. Posición. La posición. Posición, velocidad sí tengo. Me falta hallar posición. Esas son las tres magnitudes que intervienen en MRU. Recuerden, no hay más. En MRU es velocidad, posición y el tiempo. ¿Ok? Ahora, hasta ahí estamos perfectos, ¿verdad? Ya hallamos los datos. ¿Qué debo hacer luego? Antes de resolver, ¿qué debo hacer luego? Dividirlos, o sea, poner 60, Multiplicar, que es multiplicar. multiplicar. La Me equivoqué. operación. A ver, hablemos con propiedad. A ver, atiéndame un ratito, por favor. Recuerden lo que les indiqué en las clases anteriores. Una vez que yo saco datos, debo verificar que las magnitudes estén en las unidades correctas. ¿Están en las unidades correctas? Kilómetros por hora hay que convertirlos en metros por segundo. Correcto, ese sería el siguiente paso, ¿ok? Por favor, recordemos eso, ¿no? Yo les puse en la semana de adaptación las unidades del sistema internacional, eso deben aprendérselo. La velocidad la debemos trabajar en metros sobre segundos, el tiempo en segundos y la posición en metros. Por lo tanto, aquí me toca hacer un cálculo de conversión. Voy a repetir el proceso de conversión por si acaso a algún compañero no le quedó claro. Entonces, como me dijo el compañero o la compañera, no identifiqué, me toca primero, antes de resolver, me toca hallar la velocidad a metros sobre segundo, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Escribo de dónde parto, 60 kilómetros sobre horas o kilómetros por hora, así se lee. Vamos a utilizar el método de las fracciones sucesivas o divisiones, fracciones sucesivas. Entonces, ¿qué debo asegurarme? Primero, vamos a relacionar kilómetros con metros, ¿verdad? Que es lo que yo puedo relacionar. Yo no puedo relacionar kilómetros con segundos, ¿no? La única que puedo relacionar es kilómetros con metros. Si kilómetros inicialmente estaba en el numerador, yo me debo asegurar que en la siguiente fracción aparezca en el denominador. Y a la unidad que quiero llegar, que es el metro, debe estar en el numerador. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Kilómetro, me aseguro que esté en el denominador. Y a la que quiero llegar, que aparezca en el numerador. Hasta ahí estamos claros. Ahora, esto que yo he colocado en rojo, entre kilómetro y metro, ¿cuál es mayor? Entre kilómetro y metro, ¿qué unidad es mayor? Kilómetro. 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 Por eso yo le coloqué a kilómetro la unidad para poder leer. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. Si ustedes recuerdan la escala, de kilómetros a metros hay 3 espacios, por lo tanto van 3 ceros. ¿Ok? ¿Estamos claros esta parte aquí?
¿sí? No es que pongo acá arriba el 1 y acá el 1000, no se vuelvan mecánicos, ¿ok? Primero analizo cuál de las dos es mayor y a la unidad que sea mayor yo le coloco la unidad. Y luego leo 1 kilómetro, 1000 metros. Ok, ya hice la primera relación entre kilómetros y metros. Me falta relacionar horas con segundos. Horas está inicialmente en el denominador. Me debo asegurar que la nueva fracción aparezca en el numerador y a la que quiero llegar aparezca en el denominador, ¿verdad? Entonces mi siguiente fracción sería de esta forma, ¿no? Hora en el numerador para poderla simplificar y segundos es la con la que la puedo relacionar. Entre hora y segundo, ¿cuál es mayor? Ahora. La hora, correcto, correcto, excelente. La hora es mayor, por eso a la hora yo le coloqué la unidad y leo una hora, si no lo tienen claro, una hora son 3600 segundos. Hay un factor de conversión directo entre hora y segundo, ¿ok? Una hora, 3600 segundos. Cuidado, alguien se confunde y me pone una hora, 60 segundos, ¿no? Cuidado. Una hora tiene 3600 segundos. ¿Ok? ¿Qué debo hacer luego? Multiplicar todo lo que yo tenga en el numerador y asimismo multiplicar todo lo que yo tenga en el denominador. Entonces en el numerador, ¿qué me va a quedar? La multiplicación de 60 por 1000 y por 1. Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? 3600 por 1. Entonces, si yo sigo resolviendo, me va a quedar así, ¿verdad? Me queda 60.000 metros sobre 3600 segundos. En matemáticas les han de haber explicado que para agilitar el proceso de simplificación yo puedo eliminar ceros, ¿verdad? Si tienen el mismo número de ceros o simplemente elimino el mismo número de ceros en ambos, en numerador y denominador, ¿no? Para este ejercicio por lo menos puedo eliminar 2 a cada uno, ¿verdad? Entonces simplifico unidades, kilómetros se va con kilómetros, horas con horas. Como necesito metros sobre segundo, aquí queda, ¿no? Metro en el numerador, segundos en el denominador. Simplifico 2 ceros a cada uno y ya me toca solamente dividir 600 para 36. ¿Cuánto me queda eso? Calculadora, les debe dar 16,67 metros sobre segundos. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Esta es la conversión. Vamos a hallar ahora sí la incógnita. Ya tengo todas mis magnitudes en las unidades respectivas. ¿Alguien recuerda cómo se calcula la distancia? ¿Qué debo hacer para calcular distancia? ¿Alguien recuerda? ¿Qué debo hacer para calcular la distancia? ¿Cuál es la ecuación? ¿Nadie? Velocidad por tiempo. Correcto. Distancia es velocidad por tiempo, ¿no? Recuerden la ecuación, ¿no? Pueden aprenderse la de velocidad y de ahí despejar o utilicen la pirámide que les indiqué, ¿no? Para calcular la velocidad, perdón, para calcular la distancia, lo único que hago es multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Esta sería la ecuación. Velocidad por tiempo. ¿Ok? Recuerden que eso se deriva de la fórmula de velocidad. ¿Cuánto me quedaría multiplicar velocidad por tiempo? Sería 16,67 metros sobre segundos por 30 segundos. Simplifico los segundos. Y la respuesta obviamente me debe quedar solo en metros. Y este resultado es 500,10 metros. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Recuerden que en un ejercicio de este concepto de MRU, les puedo pedir, en este caso hemos hallado distancia. Puedo poner como incógnita el tiempo, o puedo poner como incógnita a la velocidad. Solo esas tres magnitudes trabajan en MRU. En este caso hicimos un ejercicio hallando distancia. Pero vuelvo y repito, en plataforma, en el contenido de plataforma, que lo revisamos en la segunda parte de la reunión, tengo ejercicios donde me pide hallar el tiempo, o tengo ejercicios donde me pide hallar la velocidad. El proceso es el mismo. Saco datos, verifico qué magnitud me falta, verifico las unidades, y luego aplico la ecuación. Preguntas, por favor. En la segunda reunión vamos a ver gráficas, cómo trabajan las gráficas de MRU. Porque la parte de ejercicios es netamente identificar las magnitudes, unidades y aplicar la ecuación. Preguntas, por favor. Nos queda el último minuto de esta reunión. ¿Está claro hasta ahí el tema? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Ok. Listo. Entonces, por favor, recuerden,
Estas eran las, déjenme verificar dónde estaba. Estas eran las ecuaciones, ¿no? En este caso me pidió hallar distancia, por eso usé esta ecuación. Si en el ejercicio me pide hallar tiempo, ¿qué debo hacer para hallar tiempo? Dividir la posición para la velocidad. Obviamente estos datos me los debe dar el ejercicio. Si me pide velocidad, el ejercicio me debe dar posición y me debe dar tiempo. No es necesario que se aprendan las tres, con que se aprendan una, las otras se hace un despeje de variables. Entonces, en la segunda reunión trabajamos gráficas, ¿ok? 8 y 5 empezamos, por favor. Listo. Toma. Ok, continuamos. Como les estaba compartiendo, ¿no? Déjenme verificar dónde estaba. Estamos viendo esta parte, ¿verdad? Ya vimos las ecuaciones. Como les indiqué, este contenido está en la plataforma. Aquí está en la parte de ejercicios. Aquí hay un ejercicio propuesto, donde en cambio la incógnita es la velocidad. Recuerden, estas son las tres magnitudes de MRU. Las tres magnitudes que deben estar presentes, posición, tiempo y la velocidad. Este ejercicio, en cambio, lo que me pide es hallar la velocidad, así mismo, ¿no? Tanto posición como tiempo no estaban en las unidades correctas, por lo tanto me tocó hacer una conversión, están las conversiones, y finalmente la fórmula de velocidad, ¿no? Cambio de posición con respecto al tiempo, entonces X sobre T, hallo esta división y hallo la velocidad que me pide el ejercicio, ¿no? Okay, aquí hay uno de velocidad, y también había uno de, creo que este pide distancia, que es igual al que trabajamos, ¿no? Entonces tienen en su plataforma, tienen uno de velocidad y tienen uno de distancia. Si me pidieran tiempo, asimismo, lo único que debo hacer, si me piden calcular tiempo, es el ejercicio me debe dar como dato la posición y la velocidad, divido posición por velocidad y voy a obtener el tiempo. ¿Ok? Vamos a pasar a gráficas de MRU. Creo que en la parte de ejercicios con las ecuaciones creo que es sencillo. Espero no se compliquen, solamente como indico son estas tres magnitudes. ¿Alguien tiene preguntas antes de avanzar? De los ejercicios trabajados para irnos ya con la parte de las gráficas. ¿No? ¿Está claro hasta ahí? Por favor, no tengan miedo de preguntar. Ok, avanzo entonces. Listo, entonces por favor observen acá. Vamos a ver la parte de las gráficas, ¿ok? En este momento estamos viendo MRU. En la siguiente clase veremos MRUB. Aquí al final se le agrega una B que significa variado, que ahí aparece la aceleración. Entonces, en MRU y en MRUB se analizan tres gráficas. ¿Cuáles son estas gráficas? La primera que se analiza es posición versus tiempo. La segunda es velocidad versus tiempo. Y la tercera es aceleración versus tiempo, pero en MRU recuerden que la aceleración es cero. Ya les voy a mostrar cómo queda la gráfica de aceleración versus tiempo, que en realidad es cero. Las importantes de MRU es posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. ¿Ok? Entonces, por favor, atiendan, que esto es muy importante. Atiendan, por favor. Presten atención acá a la pantalla. Entonces, la gráfica posición versus tiempo, ¿qué ocurre? En el eje de las Y, el que ustedes conocen como eje de las Y, voy a tener los valores de posición, y en el eje de las X voy a tener al tiempo. Por eso se llama posición versus tiempo. Posición en este eje, en el eje de las y al tiempo lo voy a tener en el eje de las X. ¿Ok? ¿Qué situaciones se pueden presentar en un gráfico posición versus tiempo? Que tenga una gráfica. ¿Esta gráfica es creciente o decreciente? ¿Quién recuerda? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Ok, correcto. Entonces, desen cuenta de algo, ¿no? Si en un gráfico posición versus tiempo tengo esta forma de gráfica, por ser creciente, ¿qué tipo de velocidad voy a obtener? Una velocidad positiva. ¿Cómo la voy a obtener? Con el concepto de pendiente de una recta. Ya vamos a ver un ejercicio con pendiente de una recta, ¿ok? No se preocupen. Miren acá, en cambio, si la gráfica es decreciente, si tiene esta forma, ¿qué tipo de velocidad voy a hallar? Una velocidad negativa, ¿ok? Visualicemos. En MRU, una gráfica posición versus tiempo, voy a tener o una de tipo creciente o decreciente,
Incluso voy a tener una constante, ya lo vamos a ver con un ejercicio que ocurre cuando en cambio la recta es totalmente horizontal, ya lo vamos a ver. Pero deben tener claro que si la recta es creciente, yo debo obtener una velocidad positiva. Mientras que si la recta es decreciente, la velocidad es negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inicia en una posición baja y va a obtener un valor más alto de posición. Obviamente, ahí la velocidad va a ser positiva. ¿Ok? ¿Qué ocurre en cambio en un gráfico velocidad versus tiempo? Miren acá, por favor. Velocidad versus tiempo. Identifiquen. En un gráfico velocidad versus tiempo, en el eje de las Y voy a tener a la velocidad y en el eje de las X voy a tener al tiempo. Como hablo de velocidad versus tiempo, y tengan claro que en MRU la velocidad era constante, ¿verdad? La velocidad era constante, entonces, ¿cómo sería mi recta? Una recta totalmente horizontal, porque no cambia la velocidad. Si es un gráfico de velocidad versus tiempo, y yo ya tengo claro que la velocidad no cambia, entonces aquí solamente voy a tener una recta totalmente horizontal. Durante todo el trayecto, siempre va a tener la misma velocidad, ¿no? Si está por encima del eje del origen, la velocidad obviamente va a tener un valor positivo. Si está por debajo del cero, va a tener los valores negativos de velocidad, ¿verdad? Eso es lo que da a entender estas dos gráficas. Eso ya ustedes lo conocen, ¿no? Valores positivos hacia arriba, valores negativos por debajo del origen, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos, en el plano cartesiano, ¿no? Ok, entonces tengan claro esto, ¿no? En el gráfico posición versus tiempo, la pendiente me ayuda a calcular la velocidad. La pendiente de la recta me ayuda a calcular la velocidad. En un gráfico, velocidad versus tiempo, en cambio, ¿qué se está formando aquí? Se está formando un rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto, esta área me permite hallar ¿qué cosa? La distancia o el espacio recorrido. ¿Por qué? Recuerden la fórmula de distancia, era velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, velocidad lo puedo tomar como la altura, ¿verdad? La altura de este rectángulo, velocidad, y el tiempo lo puedo tomar como la base, ¿no? Entonces, base por altura, ¿no? Velocidad por tiempo me va a dar ¿qué cosa? La distancia. Si yo tengo una gráfica de velocidad versus tiempo y me piden ahí la distancia, ¿qué es lo único que debo hacer? Multiplicar el valor de la velocidad por el tiempo que me den. ¿Ok? ¿Sí o no? Estos son los dos únicos gráficos que vamos a ver en MRU. Posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Para que quede más claro, vamos a trabajar un ejercicio. ¿Ok? Esta es la parte conceptual. Si tengo un gráfico posición versus tiempo, la pendiente de esa recta me ayuda a calcular la velocidad. Si tengo un gráfico velocidad versus tiempo, el área de esa figura que se forma me da la distancia. Ese es sencillo. El que deben ahorita, en este momento, atender es el tema de la pendiente de una recta, ¿ok? Les voy a proyectar el ejercicio. Mucha atención, por favor. Ya les comparto mi pantalla. Aquí necesito que atiendan, por favor. Muy atentos. Aquí hay un ejercicio. Ahí pueden visualizar la pantalla extendida. ¿Sí? Ya está en modo presentación, ¿sí la ven ahí? Ok. Miren, aquí yo tengo un gráfico, miren, identifiquen bien, ¿no? Posición versus tiempo. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener, en este ejemplo, tengo tres situaciones. Tengo una recta creciente, tengo una recta totalmente horizontal y tengo una recta decreciente. Vamos a analizar. Si a mí me piden hallar la velocidad del primer tramo que va desde aquí, desde el origen, en tiempo 0, hasta el tiempo 3 segundos, si yo calculo la pendiente de esta recta, la velocidad va a ser positiva o negativa. De acuerdo a lo que les indiqué. Positiva. Positiva, ¿no? Miren el tiempo, por favor. Aquí sería tiempo 0, ¿no? Entonces, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3, yo tengo esta recta. Si me piden hallar la velocidad por ser una recta creciente, al aplicar el cálculo me debe dar un valor positivo. ¿Qué ocurre en cambio acá arriba? ¿Qué ocurre aquí en el tiempo desde 3 hasta 5? Miren, hasta 5 llega, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí de 3 a 5 segundos? ¿Quién lo puede interpretar? Una recta totalmente horizontal. ¿Qué significa eso? Si hablamos de posición, ¿qué significa? Su velocidad es constante. No. Mateo, atiende por favor. Eso ocurriría si el gráfico es velocidad versus tiempo, ¿no? Es correcto lo que tú me indicas, pero siempre y cuando el gráfico sea
velocidad versus tiempo. Si hablo de posición, ¿cómo interpreto esto de que la recta se mantiene totalmente horizontal? ¿Quién me puede decir qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo? Interpreten. A ver, me gustaría escuchar a alguien a ver si logra interpretar qué ocurre ahí. Desen cuenta de algo, miren. Tiene un tramo recto. Sí, sí, correcto. A ver, atiendan por favor, miren. En este primer tramo que va desde los 0 segundos hasta los 3, si se dan cuenta, en el eje de las Y, que es la de posición, inicialmente él empieza en -2 metros, él va recorriendo, ¿verdad? ¿Y hasta qué posición va a llegar? Hasta los 6 metros. ¿Sí lo ven? Él está en -2 metros y hasta los 3 segundos él llega a la posición 6 metros. Pero en cambio, ¿qué ocurre en este tramo de aquí? Él nunca se movió. Si hablo de posición, él nunca se movió. Siempre permaneció ¿en qué valor? En 6 metros. Por lo tanto, si aquí no se movió, no existe velocidad. Recuerden que la velocidad es cambio de posición. Por lo tanto, si a mí me pidieran de 3 a 5, aquí la velocidad es 0. Porque no se mueve. Miren el gráfico. Interpretemos, por favor. De 3 a 5 siempre se mantuvo esta recta, que quiere decir que siempre se mantuvo en la posición 6. En cambio, ¿qué ocurre en el primer trayecto? Él empezó en -2 y a los 3 segundos llegó ¿a qué posición? A los 6 metros. Acá nuevamente, miren qué ocurre acá. A los 5 segundos, él está en la posición 6 y aquí el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo aquí? El tiempo vale 0. A los 0 segundos, aquí el tiempo vale 6 y a los 6 segundos, ¿a qué posición él regresa? A la posición 0. Vean aquí el eje de posición y el eje del tiempo. Para este trayecto de 5 a 6 segundos, la velocidad que va a ser, ¿positiva o negativa? Negativa. Negativa por ser decreciente. Ok, entonces vamos a verlo ya con números para que quede claro si es que persiste la duda, ¿no? Entonces un ejercicio de esto, por ejemplo, me puede pedir, recuerden la fórmula de velocidad, ¿no? Si yo tengo una gráfica posición versus tiempo, me pueden indicar a los 3 segundos en qué posición está, a los 6 metros. Por ejemplo, de análisis, ¿no? Simplemente me dicen a los 3 segundos en qué posición está el objeto. Si es una gráfica de posición versus tiempo, puede decir que a los 3 segundos el objeto está en la posición 6 metros. A los 0 segundos, el objeto en qué posición está, -2 metros. A los 5 segundos, ¿en qué posición está el objeto? 6 metros. Ahora, si me piden una gráfica posición versus tiempo, calcular velocidad, recuerden la fórmula de velocidad, ¿no? Cambio de posición con respecto al tiempo. Y esto es el concepto de pendiente de una recta. Cuando ustedes les pedían calcular pendiente de una recta, era el delta Y, ¿verdad? El delta Y dividido para el delta X. Que para mi ejemplo, mi delta Y sería el cambio de posición, ¿verdad? Lo que tienen aquí, el cambio de posición. Y en el eje de las X, esa variante es delta T. Este concepto es el concepto de pendiente de una recta. Cuando ustedes lo veían en matemática, les decían que para hallar la pendiente de una recta, se hace delta Y, la variación en el eje de las Y, dividido para la variación en el eje de las X. Para que lo recuerden, ¿verdad? Entonces, si yo ya llevo ese concepto a MRU, en este gráfico, la pendiente, aplicando el concepto de pendiente, es la velocidad. ¿Por qué? Porque voy a tener la variación de posición con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Vamos a hacer el ejercicio numérico, por favor. Miren, atiendan, por favor. Atiendan a la cámara. Veo algunos que ven para otros lados. Ok. Primero, me debe decir esto. Miren, por favor. Depende de la gráfica. Aquí me dice el primer ejercicio, velocidad a los 3 segundos. Ok, entonces a los 3 segundos, aquí está el 3, ¿verdad? Mi gráfica sería la que viene desde 0 segundos hasta 3, ¿no? Esta gráfica creciente. Ok. Siempre ustedes analicen de derecha hacia izquierda. ¿Okay? A los 0 segundos, aquí sería 0, ¿verdad? Si hablo de tiempo, sería a los 0 segundos, él está en -2. Por lo tanto, ¿yo qué necesito ya a los 3 segundos? Necesito saber cuánto es la posición final, cuánto es la posición inicial, cuánto es el tiempo final y cuánto es el tiempo inicial. Entonces, a los 3 segundos, de derecha a izquierda, él parte desde aquí, desde -2, él partiría desde -2, por lo tanto eso sería la posición inicial, él parte desde -2, y a los 3 segundos, que sería el tiempo,
sería la posición final. ¿Cuánto vale la posición final? Vale 6. 6. Entonces ahí sería la posición final. ¿Me explico hasta ahí? De derecha a izquierda veo la posición inicial y la posición final, ¿ok? De derecha a izquierda, él empieza en -2 con un tiempo de 0 segundos. Aquí estaría el 0, en el eje de las X sería 0 segundos, ¿ok? A los 0 segundos, él está en una posición de -2 y a los 3 segundos, él está en la posición 6 metros. ¿Cómo me quedaría la fórmula de velocidad? Me quedaría la siguiente forma. Miren, posición final, aquí está claramente, 6 metros, menos la posición inicial. Miren aquí, por favor, como la posición inicial es negativa, la he puesto en paréntesis. ¿Por qué? Porque va a estar afectada con el signo menos de la ecuación. Aquí me dice menos. Si el valor de la posición inicial fuera positivo, o sea, si estuviera por acá arriba la recta, ahí no pasa nada. Pero como la posición inicial es negativa, la pongo en paréntesis. Entonces, menos por menos, ¿cuánto me da menos por menos? Más. Más. Entonces, ¿cuánto me quedaría en el numerador? Me quedaría 6 más 2 y eso me da 8. ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Si esta es la posición final, este sería el tiempo final, ¿verdad? 3. Si esta es mi posición inicial, mi tiempo inicial sería 0. Por lo tanto, en el denominador sería 3 menos 0. ¿Qué debo resolver? Hacer la división de 8 para 3 y me da como respuesta 2,67 metros sobre segundos. Como lo indicó el compañero Ángel, la respuesta me debe dar positiva por ser una gráfica creciente. ¿Preguntas, por favor? Preguntas, los veo un poquito... Mister, no es una pregunta, pero ¿puedo apagar un rato la cámara? Me estoy quedando sin batería en la laptop y me gustaría cargarla. ¿Quién me indica? Ah, Malena. Ok, Malena, pero por favor atiende el resto de la clase. Okay. Ok, preguntas, por favor, los veo callados. ¿Está claro o no está claro? Estamos viendo un ejercicio de una gráfica posición versus tiempo. En una gráfica posición versus tiempo, la pendiente de la recta, la pendiente significa la inclinación, pendiente es la inclinación, la pendiente de la recta, debido al concepto de velocidad, es la pendiente. ¿Ok? En una gráfica posición versus tiempo, la pendiente de las rectas corresponde a la velocidad. Entonces, este primer trayecto que él hace, desde -2 hasta 6, lo hace con una velocidad positiva de 2,67 metros sobre segundo. Como les indiqué, ¿no? ¿Qué ocurre en cambio en el intervalo de 3 a 5? De 3 a 5 segundos, ¿qué ocurre? Que tengo una gráfica totalmente horizontal. Si tengo una gráfica totalmente horizontal en posición versus tiempo, mírenlo aquí, significa que de la posición 6 él nunca se movió. De 3 a 5 segundos siempre se mantuvo en 6. Aquí está, pueden verlo aquí, ¿verdad? De 3 a 5 segundos siempre se mantuvo en la posición 6. Por lo tanto, si no hubo cambio de posición, la velocidad, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces aquí, 0. ¿Ok? Familiarícense, por favor. Si yo tengo posición versus tiempo, si yo tengo una gráfica creciente, al aplicar el concepto de velocidad, que es el mismo de la pendiente, voy a obtener una velocidad positiva. Si tengo en un gráfico posición versus tiempo una recta totalmente horizontal, significa que el objeto no se movió de esa posición, y si no hay cambio de posición, no habría velocidad. ¿Qué ocurre en cambio desde en el tiempo entre 5 y 6 segundos? Entre 5 y 6 segundos tengo esta gráfica, una gráfica decreciente. Entonces quiero que ustedes me den cuánto sería la velocidad en ese tramo, por favor. Intenten hacerlo. Miren aquí, por favor. ¿Cuál sería en cambio la posición inicial para este tramo? Recuerden, se ve de derecha a izquierda. Mi posición inicial, ¿cuánto valdría mi posición inicial para este tramo? 6. 6, correcto. Aquí está el 6, ¿verdad? De derecha a izquierda yo veo las posiciones iniciales, ¿ok? Entonces, para este tramo, de 5 a 6 segundos, ¿verdad? En este pedazo de tiempo, en este intervalo de tiempo, esta es mi recta, ¿no? Es una gráfica decreciente. Por lo tanto, mi posición inicial sería acá, a los 5 segundos. ¿Cuánto sería la posición inicial? 6.
¿Cuánto sería la posición final? ¿Dónde veo eso? Acá en el eje de acá, ¿no? ¿Cuánto valdría la posición final? Valdría 0. 0. 0. El tiempo es 6, cuidado, el tiempo es 6. La posición la mido acá. Él llega hacia la recta de origen, ¿no? Hacia el 0. Entonces, posición inicial, 6. Posición final, para este gráfico, 0. ¿Cuál es mi tiempo inicial? 5 segundos. ¿Cuál es mi tiempo final? 6 segundos. Apliquen el concepto de velocidad y me indican cuánto les da la respuesta, por favor. Les debe dar, ¿qué cosa? Negativo, ¿verdad? Háganlo, por favor. Entonces, repito. Para este trayecto, este intervalo entre 5 y 6, mi posición inicial vale 6 y mi posición final vale 0. El tiempo inicial sería 5 segundos y mi tiempo final sería 6 segundos. ¿Cuánto les queda la velocidad? Intenten hacerlo, por favor. Esto es de practicar. Ok, tengo un mensaje. Correcto, María. Ok, María ya me ha dado la respuesta. ¿Alguien más llegó a la respuesta de María? Intenten hacerlo, por favor. No tengan miedo de practicar. Física yo entiendo que es un poco complicado. Trato de explicarlo de la mejor forma a través de esta modalidad. Recuerden, no estamos presencial para poder trabajarlo mejor, ¿no? Pero trato de hacer lo mejor posible. ¿Cuánto les daría? María ya lo calculó, está perfecto. Nuevamente repito, siempre que ustedes quieran ver posiciones iniciales o finales, las iniciales siempre vean la de derecha a izquierda. Si estamos trabajando aquí solamente en este intervalo de 5 a 6, mi gráfica es solamente este segmento. Por lo tanto, la posición inicial sería 5, la posición final sería 0, porque debo verlo acá. Mi tiempo inicial sería 5 segundos, mi tiempo final sería 6 segundos. ¿Ok? ¿Alguien más escribió? No sé si es la respuesta que escribieron. Déjenme ver. Ok, Vanessa. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Alguien no pudo llegar a esa respuesta? ¿O alguien no entiende cómo llegar a esa respuesta? Pregunten, por favor. Ok, ¿cómo me quedaría en el numerador? ¿Cuánto vale la posición final? Sería 0, ¿verdad? Menos, ¿cuánto vale la posición inicial? 6. Entonces en el numerador me debe quedar 0 menos 6, ¿verdad? Y en el denominador, ¿qué me queda? ¿Cuánto es el tiempo final? 6 segundos, ¿verdad? A los 6 segundos, ¿cuál es mi tiempo inicial? 5. Entonces en el denominador me queda 6 menos 5, ¿verdad? Para este trayecto, 6 menos 5. ¿Cuánto es 6 menos 5? 1. Por lo tanto me queda menos 6 dividido para 1. Velocidad sería menos 6 metros sobre segundo. Daniela, ¿llegaste? ¿Está claro o no está claro? Más o menos, sí o no. Ok, en una gráfica, por favor, Hilary, ¿no te quedó claro? No. Ok, retomemos entonces, por favor. El otro ejercicio es sencillo porque solamente se calcula la multiplicación de la velocidad por el tiempo que me pidan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me piden distancia recorrida, solo multiplico la velocidad por el tiempo. Este lo retomamos ya mismo. Veamos de nuevo este aquí, que es el que persiste la duda. Este es el más complicado de MRU, el otro simplemente es base por altura. ¿Ok? Entonces, por favor, retomemos. Miren, me dan la siguiente gráfica. Esta es la gráfica que me da el ejercicio. Y supongamos que me pide. No es necesario que me pida las 3 cosas que yo estoy indicando aquí, ¿no? Ustedes deben ver lo que pide el ejercicio. Supongamos yo les di esta gráfica y solo quiero la velocidad en este tramo. Solo me fijo en ese tramo. Para que quede claro, yo hallé la velocidad en los 3 tramos. En esta gráfica creciente, en esta gráfica totalmente constante y en la gráfica decreciente. ¿Ok? Ustedes deben ver qué es lo que pide el ejercicio. Por ejemplo, si yo le pedía a Hilary que calcule la velocidad de 0 a 3 segundos, solo me fijo en esta gráfica. Aquí sería 0 segundos. De 0 a 3 yo tengo esta gráfica. De 0 a 3 yo tengo esta gráfica. Por concepto, yo sé que esta gráfica, como es creciente, al hallar la velocidad, me debe dar un valor positivo, como ocurrió aquí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo identifico las magnitudes que yo necesito para la velocidad, Hilary? Mira, yo necesito para velocidad hallar
cuánto es la variación de X y cuánto es la variación del tiempo. ¿Cómo yo sé en la gráfica cuál es la final y cuál es la inicial? Siempre parte de derecha a izquierda, por favor. De derecha a izquierda, ¿ok? De derecha a izquierda al tiempo 0, mi posición inicial sería menos 2. Para este tramo, por favor. Solo para este tramo. Estoy analizando este tramo. De derecha a izquierda, la posición inicial a los 0 segundos valdría menos 2. ¿Ok? ¿Cuánto vale la posición final? A los 3 segundos, recorro los 3 segundos, recorro 3 segundos, recorro. Aquí llego a los 3 segundos. ¿Cuánto es la posición a los 3 segundos? Un valor de 6. Los tiempos, obviamente, si esta es mi posición final, mi tiempo final sería 3. Y si esta es mi posición inicial, mi tiempo inicial sería 0. Aquí es el origen, ¿no? 0,0, ¿no? Aquí sería 0 segundos, 0 metros. ¿Sí o no? ¿Ok? Reemplazo en mi fórmula. Mi fórmula me dice claramente, la velocidad es posición final menos posición inicial dividido para el cambio del tiempo. Entonces, para este tramo, de 0 a 3 segundos, mi posición final vale 6, menos, este es el menos de la ecuación, cuidado, menos, ¿cuánto vale X sub 0? Para este ejemplo, X sub 0 es un valor negativo, puede ser un valor positivo en algún ejemplo diferente. Para este ejercicio, mi X sub 0 es negativo. Como es negativo, lo he colocado entre paréntesis. ¿Por qué? Porque me va a afectar el signo menos de la ecuación. Entonces, menos por menos me va a dar más, y por lo tanto, en el numerador voy a tener una suma. 6 más 2, 8, y la diferencia del tiempo es de 0 a 3, obviamente va a ser 3 segundos. Divido 8 para 3, y tengo entonces me da que de 0 a 3 segundos, él se movió desde la posición menos 2 hasta la posición 6 metros con una velocidad de 2,67 metros sobre segundo. Él hizo este trayecto desde menos 2 hasta 6 con una velocidad de 2,67 metros sobre segundo. Vamos con el siguiente tramo. ¿De dónde a dónde está el siguiente tramo? Si lo ves, empieza en 3 y termina a los 5 segundos. ¿Pero qué ocurre? En un gráfico posición versus tiempo, ¿qué está ocurriendo? Si te das cuenta, si es una recta totalmente horizontal, significa que el objeto no se movió. ¿Sí lo ves? Durante todo el tramo siempre se mantuvo en la posición 6. Por lo tanto, si me piden la velocidad de este tramo, si no hay cambio de posición, no hay tiempo, no hay velocidad, ¿verdad? Ese es el concepto. Velocidad es cambio de posición. Si yo veo aquí gráficamente que no se ha movido para nada, siempre se mantuvo en 6 metros, quiere decir que la velocidad es 0, no se movió. Y para el último tramo, vamos a ver el último tramo, Hilary. El último tramo, ¿entre qué intervalo de tiempo está? Empieza a los 5 segundos y termina a los 6 segundos. ¿Ok? Esto lo estoy viendo en el eje del tiempo. Empieza a los 5 segundos y termina a los 6. ¿Ok? Y como te digo, ¿no? Siempre ve los valores iniciales de derecha a izquierda. Si estoy haciendo énfasis en este tramo, 5 correspondería al valor inicial y a los 6 segundos estarían los valores finales. Entonces, a los 5 segundos, él estaba en la posición 6 metros. A los 5 segundos, él estaba en 6 metros. Empieza a los 6 metros. Y a los 6 segundos, ¿a qué posición llegó? Lo visualizo en el eje de acá. En el eje de la posición, él está en el punto 0. Por lo tanto, a los 6 segundos, él regresa al punto 0. Hago nuevamente la operación. Me va a quedar que X final vale 0 para este tramo. El X final vale 0. Menos el X inicial que vale 6. Entonces en el numerador te va a quedar menos 6 dividido para la diferencia de tiempo. Aquí solo hay de diferencia 1 segundo, ¿verdad? Entonces te queda menos 6 dividido para 1. Por lo tanto, la velocidad te va a quedar menos 6 metros sobre segundo. En la plataforma tienen otro ejemplo parecido a este de aquí. ¿Puedo dejar de compartir pantalla para que vean el de la plataforma, que es igual? ¿Sí? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? ¿Okay? Yo sé que es un poquito complicado y necesito que estén atentos, por favor. Miren a ver, ¿dónde está acá? Ok, en la parte de ejercicios resueltos, ahí les agregué gráficas también, miren. Ok, aquí está velocidad versus tiempo, ¿no? Si es velocidad versus tiempo, es una recta totalmente horizontal. Velocidad versus tiempo, identifiquen bien la gráfica. Acá está el de posición versus tiempo, miren. Aquí les he pedido, ¿no?
Si lo ven de 0 a 4 segundos, es esta gráfica creciente, de 0 a 4. ¿Sí? Deben identificar cuál es la posición inicial, cuál es la final. Miren, en cambio aquí, a los 0 segundos, parte de la posición 0 metros, en cambio. Miren aquí, parte de 0 metros. Este es el eje de la posición, ¿no? Y a los 4 segundos llega a qué posición? A la posición 2 metros. Desde 4 hasta 8 segundos, miren, de 4 a 8 no cambia de posición, se mantiene en la posición 2. Por lo tanto, la velocidad entre 4 y 8, 0 metros sobre segundo. ¿Sí lo ven? ¿Qué ocurre en cambio acá? Miren, desde 8 hasta 12 tengo una gráfica decreciente. Desde 8 hasta 12 tengo una gráfica decreciente. Entonces, 8 serían los valores iniciales, ¿no? Posición inicial para 8 valdría 2, y a los 12 segundos regresa a 0. Entonces, por eso aquí tienen 0 menos 2. Miren, 0 menos 2, el tiempo sería 12 menos 8, y me va a dar menos 2 sobre 4, y eso me da una velocidad negativa. Tienen ese ejemplo en plataforma, más el que les estoy exponiendo ahorita en las diapositivas. Todo es cuestión de que ustedes identifiquen cuál es la posición inicial y cuál es la final. Y sepan leer los ejes. El eje de posición es el eje de las Y. Acá ustedes ven los valores de posición, mientras que los valores de tiempo los ven en el eje de las X. ¿Ok? Ahora sí estamos un poco más claros. ¿Sí? ¿No? Bueno, en ese caso, si persiste la duda, la recomendación es que vuelvan a ver el video, la explicación de la clase, por favor. Lo vuelvan a ver una vez que yo se los agregue a la plataforma. ¿Ok? He analizado un gráfico posición versus tiempo. En un gráfico posición versus tiempo voy a tener rectas crecientes, puedo tener rectas constantes, rectas totalmente horizontal, o rectas decrecientes, en posición versus tiempo. ¿Qué ocurre en cambio en el otro gráfico que se analiza? El otro gráfico que se analiza en MRU es el de velocidad versus tiempo. En velocidad versus tiempo, para MRU, atiéndase bien, en un velocidad versus tiempo, la recta siempre va a ser una recta constante, porque es velocidad. En MRU la velocidad no cambia. ¿Sí? En un gráfico velocidad versus tiempo siempre van a tener esto. ¿Ok? La confusión de Matthew es que como vio aquí una recta totalmente horizontal, él me dijo la velocidad es la misma. ¿Ok? Y interpretemos bien, ¿no? Esto ocurriría si es un gráfico velocidad versus tiempo. En un gráfico posición versus tiempo, significa que el objeto no se movió. ¿Sí? En un gráfico velocidad versus tiempo, lo único que me pueden pedir calcular es la distancia. Porque conozco velocidad, conozco tiempo, aquí se forma un rectángulo. Recuerden que para hallar distancia es velocidad versus tiempo, que sería base por altura. La base sería el tiempo, la altura sería la velocidad. Entonces, si me piden hallar la distancia, si me piden a los 3 segundos, lo único que hago es, el valor de velocidad siempre va a ser el mismo, porque es constante. Lo único que va a variar es el tiempo. Si me piden a los 3 segundos, va a recorrer 6 metros. Si me pide, qué sé yo, al tiempo de 1 segundo, sería 2 por 1, ¿verdad? Sería simplemente 2 por 1, sería 2 metros. ¿Ok? La velocidad va a ser la misma. El que cambia aquí va a ser el tiempo. Recuerden que en MRU la velocidad es constante. Este gráfico es sencillo. Solamente deben fijarse el tiempo que yo les pida, el tiempo que yo les pida, y multiplican siempre el mismo valor de velocidad por el tiempo que yo les pida. En este gráfico es sencillo. Donde sé que les ha quedado la duda es en el gráfico de posición versus tiempo. Entonces la sugerencia, por favor, es que revisen este ejercicio, sea en las diapositivas que les voy a compartir, sea repitiendo el video de mi explicación, o incluso verificando el ejercicio que está en la plataforma. ¿Ok? Entonces con esto nos veríamos el próximo jueves. Si desean, retomamos un nuevo ejercicio de esto para continuar con el resto del contenido de primero bachillerato. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, por favor, nos veríamos el siguiente jueves. Si no les quedó, si todavía persiste la duda, vuelvan a revisar el video, por favor. Y revisen los ejercicios. ¿Sí? Física es de practicar. Yo sé que se les va a complicar un poquito, pero la recomendación es que practiquen y vuelvan a ver el video, por favor.